Muy bien, buenas tardes nuevamente. Ya hemos visto la anatomía del sistema cardiovascular, tanto sea central como el sistema cardiovascular periférico. Vamos a ver ahora cómo es la fisiología, el funcionamiento de todo este sistema. Repasando un poco, habíamos visto que nuestro sistema cardiovascular se comprendía de un circuito menor y un circuito menor y un circuito mayor. Recordábamos nosotros que este circuito menor estaba dado en el circuito que está comprendido entre el corazón y los pulmones. Ya hemos comentado algo anteriormente y vamos a recordarlo. Venía la sangre por las venas cavas inferior y la vena cava superior, llegan a la aurícula derecha para pasar al ventrículo derecho, para luego ser expulsada la sangre y oxigenarse a nivel pulmonar. En su regreso volvía a la aurícula izquierda, la sangre ya oxigenada, pasaban al ventrículo izquierdo y de ahí pasaban al resto de la circulación. ¿Cuál es la función de nuestro corazón? Es la de expulsar la sangre a través de los pulmones. ¿Para qué? Para que pueda producirse el intercambio gaseoso, retornar, como habíamos hablado anteriormente, y de allí ser expulsada esta sangre hacia el exterior del cuerpo, hacia el resto del cuerpo. Esta sangre que el corazón bombea, el corazón derecho llamamos que sale del ventrículo derecho, hacia los pulmones, para ser oxigenada. Este proceso de oxigenación de la sangre se llama hematosis y corresponde al intercambio de gas que se lleva a cabo en la membrana alvéolo capilar. Es una membrana entre el alvéolo pulmonar y el capilar sanguíneo. El oxígeno pasa del interior del alvéolo hacia el eritrocito y el dióxido de carbono pasa del eritrocito hacia el alvéolo. La que llamamos perfusión es el proceso mediante el cual el oxígeno y los nutrientes son llevados a cada célula del organismo y los desechos metabólicos y el dióxido de carbono son removidos. Esa es la perfusión. El miocito cardíaco tiene varias propiedades que son importantísimas para su función. ¿Cuáles son estas? La excitabilidad, la conducción, el automatismo y la refractariedad. La excitabilidad es la capacidad de responder a estímulos externos, ya sean químicos, mecánicos o eléctricos, y generar una corriente eléctrica que determina la contracción de una célula. Tengan en cuenta todo esto que estamos hablando, ya que en la próxima clase, en el próximo video, vamos a ver el electrocardiograma y en base a estas propiedades van a poder también comprender de manera más fácil el electrocardiograma. La otra de las propiedades de la conducción del miocito cardíaco, la otra de las propiedades, perdón, del miocito cardíaco es la conducción, que es la capacidad de conducir una corriente eléctrica. El automatismo es la capacidad de algunas células de iniciar este estímulo eléctrico, recuerden esto, y la refractariedad es la capacidad de permanecer con actividad eléctrica neutra en un tiempo establecido. Todas propiedades de la célula cardíaca, o sea, del miocito cardíaco. El miocito cardíaco se encuentra principalmente ¿dónde? En los ventrículos y en las aurículas. Los miocitos, la función de ellos es generar impulso eléctrico, se encuentran en el nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular y en la red de Purkinje. Y los miocitos con la capacidad de la conducción se encuentran, cuya función es conducir el estímulo, se encuentran en los nódulos hacia la pared ventricular y auricular. Recuerden bien esto para poder comprender un poquito más adelante el sistema de conducción cardíaco. El pericardio. Recuerdan seguramente que hemos hablado del pericardio, que tenía dos hojas, una hoja visceral y una hoja parietal, que su función era recubrir al corazón. El miocardio está cubierto por una capa fibrosa, que es como decía, como el epicardio, que a su vez está rodeado por el pericardio, el cual separa el corazón del resto de las vísceras del tórax. El espacio entre ambas hojas es el saco pericárdico y contiene de 5 a 30 mililitros de un líquido claro que lubrica el corazón y le permite que éste se pueda contraer
con la mínima fricción. Recordamos que era un espacio virtual que en algunos casos, les he dado algún ejemplo, podía transformarse en un espacio real. Vamos a hablar de lo que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco lo compone una sístole y una diástole. La sístole es la contracción de las cavidades cardíacas. Existe una sístole auricular y una sístole ventricular. La diástole, o sea, es cuando se contrae el corazón, la sístole entonces es cuando se contrae el corazón y la diástole es el periodo de relajación tanto de los ventrículos como de las aurículas. Observamos en la imagen de abajo cómo se observa el corazón relajado, hay una contracción de las aurículas y luego hay una contracción ventricular. El sistema de conducción cardíaco. Esto es lo que les había hablado en el video anterior, que tenían que recordar principalmente algunos elementos para poder entender. El sistema de conducción, nosotros tenemos un marcapasos cardíaco, o sea que es lo que va generando el primer impulso, y es el nódulo sinoauricular. Este es el que marca pasos cardíacos, como les dije recién. Después, entre las vías de conducción del sistema de conducción están las vías sinoauriculares, el nódulo AB o el nódulo auriculoventricular. El impulso se continúa transmitiendo a través de las de His, de las de Bachmann y la red de Purkinje. Todo ese es el sistema de conducción en donde va a transcurrir el impulso eléctrico para que se produzca el ciclo cardíaco. El sistema de conducción está formado por músculo cardíaco modificado. El nervio neumogástrico, que es el decimopar derecho, se distribuye sobre todo el nódulo sinoauricular y el décimo izquierdo en el nódulo AB, o sea, en el nódulo auriculoventricular. Observamos acá, observen ustedes arriba, vamos a ver dónde se inicia este estímulo y abajo van a ir viendo cómo eso se va a ir trazando con distintas ondas, lo van a ir reflejando en lo que sería una tira de electrocardiograma. Van a ver que inicia la excitación auricular en el nódulo sinoauricular, el impulso se transmite desde el nódulo sinoauricular al nódulo auriculoventricular, y acá la excitación auricular ya se encuentra completa. Luego inicia la excitación ventricular. ¿Con qué inicia? Con la relajación de las aurículas y después se completa la excitación ventricular, se encuentra completa y después hay una relajación ventricular. Vamos a ver cuáles son los potenciales marcapasos. Todas las células de este complejo sistema de conducción tienen la posibilidad de conducir el estímulo. Estos marcapasos lentos pueden hacerse cargo cuando alguno de estos nódulos, tanto el sinoauricular como el auriculoventricular, se deprimen o si se bloquea la conducción de esto. O sea que nuestro corazón, ante la falla o ante alguna arritmia que puede ser un bloqueo auriculoventricular completo, hay otras patologías que se llaman bloqueos tipo MOVITS 1, tipo MOVITS 2, MOVITS 3, en donde cuando alguno de estos falla, algunos de estos potenciales marcapasos pueden tomar el sistema de conducción cuando falla el nódulo sinoauricular y el auriculoventricular. Recién vimos todos los fenómenos eléctricos que se producen y ahora cuáles son los fenómenos mecánicos de este complejo ciclo cardíaco. La sístole auricular, que es la contracción de las aurículas que impulsa la sangre hacia los ventrículos. Y la sístole ventricular, en donde las válvulas auriculoventriculares se cierran, aumenta la presión intravascular, se eleva mucho hasta que la presión del ventrículo izquierdo y el derecho pasa a las presiones de la aorta. ¿Cuáles son estas? 80 milímetros de mercurio, y de la arteria pulmonar, que ¿cuánto es? 10 milímetros de mercurio. Y de esta forma las válvulas aórtica y pulmonar se abren. ¿Se abren por qué? Por una diferencia de presión. Las presiones máximas ventriculares son de 120 milímetros de mercurio en el ventrículo izquierdo y de 25 milímetros de mercurio en el ventrículo derecho.
La cantidad de sangre expulsada por cada ventrículo y por cada latido en reposo es aproximadamente de 70 a 90 mililitros. Observemos acá. La contracción ventricular isovolumétrica. Las aurículas se encuentran relajadas, se contraen los ventrículos. ¿Y qué es lo que sucede? Las válvulas auriculoventriculares se encuentran cerradas. ¿Está bien? Vemos en la expulsión ventricular, la sangre sale del ventrículo, las aurículas como siguen relajadas y los ventrículos se contraen. Entonces, las válvulas auriculoventriculares van a estar cerradas y la válvula aórtica y pulmonar va a estar cerrada en la contracción isovolumétrica y en la expulsión ventricular se va a encontrar abierta. Observamos esta imagen y podemos ver cómo las válvulas auriculoventriculares en la relajación ventricular isovolumétrica se encuentran cerradas para luego en el llenado ventricular encontrarse abiertas. Y la válvula aórtica y la válvula pulmonar se encuentran cerradas durante el periodo del llenado ventricular. En el ciclo cardíaco sabemos que durante las diástoles el miocardio descansa y el flujo de las arterias coronarias a las porciones subendocárdicas del ventrículo izquierdo. Con una frecuencia cercana a 180, el llenado es adecuado, siempre que el retorno venoso sea abundante y el gasto cardíaco por minuto aumenta con el incremento en la frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia cardíaca es alta, el llenado se afecta al grado que el gasto cardíaco por minuto va a disminuir. El pulso arterial, en lo que respecta, la sangre sabemos que es impulsada a la aorta durante la sístole, no solo se mueve hacia adelante la sangre en los vasos sanguíneos, sino también que establece una onda que nosotros la vamos a ver reflejada que se va a llamar pulso. ¿Y qué es lo que sucede con este pulso? Hace que expande las paredes de las arterias y conforme se desplaza y la expansión es palpable como pulso. Nosotros tenemos pulsos en varias partes, pulsos se producen en todas las arterias, ¿no? Pero si nosotros nos tomamos, por ejemplo, la arteria radial, nosotros vamos a sentir el pulso, que es el pulso que más frecuentemente buscamos después del pulso carotídeo, que lo vamos a encontrar 2 centímetros hacia la derecha, hacia cada lado del cuello de la tráquea. Ahí vamos a sentir lo que es el pulso arterial, o sea que es la expresión, en resumen, el pulso arterial de la onda de expansión de la sangre en cada latido. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de todas las arterias. ¿En qué está involucrada? ¿Cómo es la fórmula de presión arterial? Es igual al gasto cardíaco, que ya vamos a ver más adelante, por la resistencia vascular sistémica. La presión arterial la podemos dividir, o sea, hay una presión arterial sistólica y una diastólica. La sistólica se produce en la sístole ventricular y la presión arterial diastólica se produce en la diástole ventricular. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre bombeada por cualquiera de los ventrículos en una unidad de tiempo. El gasto cardíaco de ambos ventrículos obviamente es equivalente. Para calcular el gasto cardíaco, multiplicamos el volumen de eyección ventricular, que es aproximadamente 70 mililitros, por la frecuencia cardíaca del individuo. O sea que el gasto cardíaco es igual al volumen de eyección, que dijimos que era 70 mililitros, por la frecuencia cardíaca. Algo importante que ustedes deben saber, que es la ley de Frank Starling, que es el caballero que tenemos acá abajo. Y lo que decía Frank Starling es que conforme se estira el músculo, la tensión desarrollada aumenta hasta un máximo. O sea, esto significa que cuando yo más estiro la fibra muscular hasta el máximo y luego disminuye, conforme el estiramiento se torna más extremo. A ver, parece un trabalenguas.
Acá dice que la energía de contracción es proporcional a la longitud inicial de la fibra muscular cardíaca. ¿Qué significa esto? Que a mayor longitud, mayor tensión y mayor fuerza de contracción. ¿Cómo van a entender ustedes esto? Agarran, por ejemplo, un elástico y lo estiran. Un elástico de un pantalón. Lo toman y lo estiran. Si ustedes lo estiran un poco, la fuerza de contracción va a ser X. Pero si yo esa fibra, en donde el elástico representa una fibra miocárdica, la estiro más y le doy la máxima tensión, la fuerza de contracción va a ser mayor. ¿Se entiende? Eso es lo que habla la ley de Frank-Starling. Vamos a ver qué son los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos son ruidos que uno puede auscultar con un estetoscopio en distintas regiones del área precordial y corresponde a la apertura o cierre de las válvulas cardíacas. El primer ruido es generado por las vibraciones producidas por el cierre de la válvula auriculoventricular al principio de la sístole ventricular. El segundo ruido corresponde al originado por las vibraciones relacionadas con el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar justo después del final de la sístole ventricular, y el tercer ruido coincide con el periodo de llenado ventricular rápido y quizás se deba a las vibraciones producidas por la entrada de sangre. El tercer ruido es fisiológico, o sea que es normal en niños, jóvenes y atletas, pero es un ruido anormal en el adulto que tiene síntomas. Las áreas de auscultación cardíaca son las siguientes donde podemos auscultar estos ruidos. El área aórtica es en el segundo espacio intercostal derecho, el área pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo, el área aórtica accesoria en el tercer espacio intercostal izquierdo, el área mitral, quinto espacio intercostal izquierdo, y el área tricuspidia, el quinto espacio intercostal izquierdo. Lo que son los soplos o murmullos, que son ruidos anormales que se escuchan en varias partes de lo que es el sistema vascular. El flujo sanguíneo es laminar, no turbulento y silencioso hasta cierta velocidad crítica. Más allá, o cuando pasan esa velocidad y después del paso, del paso por una obstrucción, el flujo sanguíneo se torna turbulento y genera sonidos. La principal causa del soplo cardíaco es la enfermedad de las válvulas cardíacas, seguida de las malformaciones congénitas en el tabique interventricular, y el flujo del ventrículo izquierdo al derecho causa un soplo también sistólico. O sea que se produce un soplo en la sístole. Los soplos se pueden auscultar en la sístole o en la diástole. Vamos a ver cuál es la anomalía y el momento del soplo. En la válvula aórtico-pulmonar, cuando tenemos una estenosis, o sea que el orificio es menor en su diámetro, en su calibre, el momento del soplo se produce en la sístole. Y cuando hay una insuficiencia aórtica o pulmonar, el momento del soplo se produce en la diástole. Insuficiencia significa un problema en la apertura. Cuando la afectada es la válvula mitral o tricúspide, la anomalía es, si es una estenosis, el soplo es diastólico, y en la válvula mitral también, cuando hay una insuficiencia, el soplo es sistólico.